de Lo Demás que un Pitch. Hoy conversamos con Johan Gacitúa. ¿Quién es Johan Gacitúa? Juan Pablo Silva. Él es el fundador de Mopsa. Ya nos va a contar más detalles de lo que es Mopsa, pero un emprendimiento con más de 18 años de historia, nacido con la idea de ofrecer un servicio móvil de instalación y reparación de neumáticos, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Inicialmente. Perfecto. Y ahora una Vulca móvil también, ¿no? Correcto. Y ha ido mutando, ha ido haciendo nuevos negocios, así que Johan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Queremos escuchar tu historia, Johan. ¿Por qué llegaste a hacer esto? ¿Cómo partió todo? Bueno, mira, me tengo que remontar yo creo que al año 2005, cuando venía llegando de Estados Unidos después de hacer un posgrado y venía... ¿Posgrado en qué? En administración de negocios. ¿Qué habías estudiado antes del posgrado? Ingeniería comercial. Ingeniería comercial, perfecto. Sí, correcto. Y bueno, llego a Chile a postular un cargo bien divertido, que era el cargo que había quedado votado después de la venta de futuro en Codelco. ¿Te acuerdas de la historia del escándalo que hubo? ¿De Juan Pablo Ávila? Correcto. Ya, sí. Y bueno, no quedé. Y un hermano me llama y me dice, oye, vente a trabajar conmigo. Yo venía llegando a Estados Unidos con un montón de ideas, de cosas que hacer, pero no tenía claridad. Y él me dice, mira, eché a andar un negocio nuevo de venta de neumáticos, importando neumáticos para los camioneros. Bueno, terminó siendo un pésimo negocio porque los camioneros pagaban mal, qué sé yo, el producto era un commodity. Y hicimos trading un par de años importando neumáticos y la verdad es que fue un proceso súper duro y difícil, no nos pagaban, teníamos problemas de flujo de caja, qué sé yo, y la empresa estaba a punto de cerrar cuando de pronto una de las personas que trabajaba con nosotros hizo un negocio con Pucobre, que es una minera mediana grande en Chile. Y compraron ellos una máquina súper sofisticada, de la más alta tecnología, pero no tenían los neumáticos para esa máquina. Entonces yo me subo a un avión y me voy a China a buscar los neumáticos. Encuentro la fábrica, pero que la fábrica, la verdad, era una fábrica muy básica. Entonces, cuando eso sucede, yo la verdad que me tiro el piquero nomás, traímos los neumáticos, fueron un desastre, no duraron nada, tuvimos que devolver plata. Y al final eso nos iluminó un poco el camino y nos dijo, ¿sabéis que aquí hay una oportunidad de mercado? Salgámonos de esto que está saturado, que es el tema de los camiones y qué sé yo, los neumáticos más de uso que uno ve en la calle, y vámonos al terreno industrial. Y ahí empezamos a buscar oportunidades de negocio, atendiendo a mineras, atendiendo a constructoras grandes, un poco saliéndonos de lo que era el día a día. Y yo creo que es una de las cosas bien fundamentales de esta historia, y es que nosotros nos metimos sin querer quizás en lo que se denomina en los modelos de estrategia una zona de océanos azules. Que eso es súper interesante porque básicamente te metí en un mercado que no está saturado y empiezas a ofrecer soluciones que son muy valoradas por un segmento de clientes que a veces son clientes muy buenos, clientes que tienen bolsillos profundos y que a veces la gente no las pesca porque muchas veces uno cuando emprende se va al negocio más obvio, al negocio ese, lo que uno ve en la casa, lo que uno ve en el mall, lo que ve en la calle. Y que por lo tanto le resulta más familiar y tiende a pensar que es más fácil, por lo tanto. Exactamente, lo siente más cercano, como más real. Y ahí parte este tema de la Vulca móvil, porque nosotros al traer estos neumáticos nos dimos cuenta que estos clientes necesitaban servicio también. Necesitaban instalar los neumáticos, necesitaban repararlos. Y ahí un modelo que yo construí en mi cabeza, que era la pirámide del servicio de la Vulca, donde tenéis en las mineras estas grandes multinacionales que atienden con los neumáticos estos gigantes, qué sé yo, y son gallos que vienen de Canadá, de Alemania, y tienen grandes empresas que siguen a las mineras y la instalan y ponen cuadrillas de gente, pero esos gallos no se meten en el negocio urbano, o sea, no van a instalarle un neumático a un gallo en un taller o una empresa, incluso una empresa grande como puede ser un Sigo Coopers o un Komatsu, un Finning, que son empresas de renombre. Entonces nosotros nos dimos cuenta que todo ese segmento de empresas que estaban en el rango medio de la pirámide del servicio, siendo la Vulca básica el eslabón base o el fundamento de la pirámide, el Vulca este que está con el martillo, que te recibe pago en efectivo, que el gallo te da cero garantía. Como uno las recuerda históricamente, digamos. Sí, a la Vulca que uno cae de repente cuando anda en región y te pincháis por ahí, qué sé yo. Y nosotros dijimos, ¿sabéis qué? Instalémonos en el rango medio,
demos un servicio súper profesional, con técnicos calificados, con herramientas certificadas, con gallos que tenían todas sus imposiciones, todo su papel al día. Entonces podían entrar a trabajar a los talleres de estas grandes empresas. Y ahí es como nace, y ese es el primer paso nuestro en la empresa y cómo hemos llegado a lo que somos hoy día. El mundo minero, sobre todo industrial, es un mundo muy lento, en que es difícil ganarse un contrato, difícil ganarse una licitación. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, porque claro, tú dices, caímos de suerte en esto, porque fuiste a China, hiciste todo este tema, pero ¿cómo empezaste a agarrar tracción? Porque es un negocio en que se te puede acabar la caja antes de tener tu primer contrato. Sí. Bueno, como te digo, yo creo que lo principal fue que nosotros pudimos detectar una necesidad no resuelta, que no estaba bien atendida, y que era que ellos necesitaban darle un servicio a todo su consumo neumático, que es súper importante en la faena. Pero también nos dimos cuenta que ellos necesitaban resolver problemas súper domésticos, como que, por ejemplo, si tú pinchabas un neumático, tenías que poner un ingeniero en una camioneta de estas mineras súper caras, que se tenía que salir a terreno, instalar un neumático y esperar, pedirle caja chica en la portería de la empresa para poder ir a pagar después ese servicio. Y nos dimos cuenta que resolviendo una secuencia de problemas, nosotros nos podíamos meter a solucionar un tremendo dolor que tenían esta empresa. Y que paga bien, además. Y que paga bien, pero fíjate que los servicios en Chile, por lo menos en mi rubro, no los pagan, no los quieren, no les lo valoran, obviamente, pero les duele cuando les llega la factura. Entonces ahí es donde parte la segunda parte de la historia, y es que nosotros dijimos, ¿sabéis qué? Vamos a vender los neumáticos con servicio incluido. Entonces nosotros íbamos a todos estos clientes y les decíamos, mira, ¿sabéis qué? Yo te voy a resolver todo este problema que tú tenías del servicio, montaje, instalación, reparación, pero tú me tenés que comprar los neumáticos, porque si no la cuestión no flota. Y fíjate que la mayoría de los casos aceptaron. O sea, a ellos la verdad que les dolía más estar pagando un servicio que un neumático que muchas veces igual tenía un precio competitivo. Pero bueno, esa es la primera parte de la historia mía y de la empresa, y es que básicamente al entrar en este mundo y en este ecosistema, que es un ecosistema muy por fuera del radar de lo que uno ve en el día a día, empezamos a tener nuevos requerimientos. O sea, tú estás en un taller con un gallo y te dices, oye, mira, ¿sabes que tengo este problema? ¿Por qué no me ayudáis a resolverlo? Me falta este producto, me falta este otro producto. Entonces nosotros fuimos acopiando necesidades de nuestros clientes, que básicamente eran importadores y distribuidores de maquinaria pesada en Chile. Movimiento tierra, agroforestal. Y estos clientes fueron confiando en nosotros. Fueron dándose cuenta que trabajábamos bien, que prestábamos soluciones, que teníamos servicios. Y empezamos a expandir lo que yo le digo hoy día, es como parachoque a parachoque, bumper to bumper, que dicen los gringos, ¿cierto? Y es que dijimos, ¿sabéis qué? Le vamos a vender los asientos, los sistemas hidráulicos, los sistemas de rodado, de inyección, y terminamos siendo, ya después de 18 años, hoy día el mayor repuestero nacional para maquinaria de movimiento de tierra agroforestal. Uh-huh. Y eso fue un salto cuántico que, pucha, nosotros hoy día nos ha llevado a que el tema de los neumáticos, que era lo principal, hoy día ya está tendiendo hacia un 50% de la venta, y el otro 50% son todo lo demás. Los servicios, en el fondo. Los servicios y los repuestos, sistemas hidráulicos, sistemas de rodado para máquinas que no tienen neumáticos, etcétera. Ya, no te vayas tan lejos porque quiero saber. Vuelvo. Quiero volver harto paso atrás. Porque, como decís tú, esto no es una cosa que uno maneje. O sea, ¿cómo aprendiste neumático? Que aprender de neumático, yo no sé, creo que me demoraría mucho en entender la diferencia entre uno y otro, cuáles son de buena calidad, cuál no. O sea, te podrían estar pasando gato por liebre. Sí. ¿Cómo fuiste aprendiendo? O sea, quiero que me explique un poquitito eso, porque debe ser un poco árido, digamos. Es un neumático. Bueno. Mira, yo me atrevería a decir que yo debo ser una de las personas en Chile que a más fábricas de neumáticos ha ido. En China yo creo que he ido a más de 70 fábricas de neumáticos en 18 años. Y en eso uno aprende todo. Es como ir a meterte a una panadería. Sí, po.
Entonces, lo que pasa es que la panadería es rico, el pan, el olor, todo, uno se lo puede comer, pero el neumático es un neumático. Entonces, como los tocáis y te parecen más o menos parecidos, los miráis y te parecen más o menos iguales. Sí. Por eso digo, te pueden pasar el gato por liebre. Bueno, de hecho, eso es un poco lo que nos pasó con la historia en Pucobre. Pero claro, uno va aprendiendo, uno va dándose cuenta de los estándares productivos, de la calidad de los materiales. Ellos mismos te hablan con qué máquina están haciendo los productos, qué tipo de certificación, te meten después a las salas de control de rayo X, donde tú puedes ver cómo se fabrica, cómo es el detalle de un neumático, la detección de falla. Incluso tú puedes ver cuando tienen un montón de neumáticos botados que los han destruido. Entonces tú decís, ya, esta es una empresa que hace control de calidad y que bota el producto malo y que certifica. Entonces, por ese lado, claro, visitas a fábricas, pero también experiencia. Nosotros cuando trabajamos con neumáticos, uno hace seguimiento, ve qué rendimiento tienen, el cliente también te da feedback, etc. Esa tipo de cosas. Y después decís que pasaste a otro tipo de repuesto. Sí. Ahora, multiplicaste por, vaya a saber unos cuantas equivalentes a neumáticos, tener que aprender de... Un montón de cosas. ¿Y cómo no colapsáis en eso? Bueno, es que, claro, sí, porque es que es mucha información. Porque si es una panadería, tú puedes aprender de pasteles, de tartaletas, de kits, pero estamos hablando aquí de, no sé, rodamiento, no sé si te ocurre. Tenemos 1500 SKU. Ya, pues. O sea, una cantidad de productos. Yo pierdo conocimiento ahí, ¿cachai? Como que me desmayo y cuando recupero conocimiento digo, me quiero dedicar a otra cosa. Ahora, yo no soy el mayor experto en todas las cosas dentro de mi empresa y ahí es donde se construyen equipos. Ya te iba a preguntar eso, me imagino que ahí uno va delegando. Vas trayendo gente, product manager, pero delegas en personas que tienen que tener la certeza de que sepan de esos productos. Entonces, ¿cuán difícil es eso? Mira, la verdad es que uno va conociendo a la persona. Tú puedes encontrar a una persona y al año ya cachai si la persona le pega o no le pega. Le pega o no le pega. Ya. Sí. ¿Y te ha pasado que encontré gente que no le pega? No, pues claro, sí. Sí, pues he tenido costalazos. Ya. Cuéntanos costalazos. Cuéntanos he tenido, no sé, mira, por ejemplo, he traído productos que simplemente no los pude vender porque la persona que me recomendó los compró mal. Eran... ¿Cómo? ¿Qué producto? Mira, por ejemplo, tengo unos sellos hidráulicos que los traje y tengo hoy día una ruma de sello hidráulico en bodega y esto es un producto de muchos otros que a veces uno los trae creyendo que es el producto correcto, recomendado por un trabajador de la empresa que, oye, llegó como experto y después finalmente fue guatazo. Entonces he tenido iteraciones de ese tipo. ¿Y qué hacís con eso? O los liquidáis o simplemente tenéis que pasarlo a destrucción. Claro, porque mantenerlo guardado es pérdida de plata, digamos. Sí, pues bodegaje. Sí, hoy día el bodegaje es carísimo. Entonces tú no podéis tener productos estacionados. No. Ya. Tú dijiste que me quedo dando vueltas que hay como 70 fábricas en China. De más de 70. Que has ido a todas esas. Sí. Ya, pero que ¿cómo sabes cuáles son? ¿Cómo te...? Porque fuiste a esa y no a otra. Claro, ¿cómo te relacionas con el chino de la fábrica? Cuéntanos todo eso porque hay mucha gente que sueña con importar cosas de China, pero no sabe bien cómo manejar la situación. Claro, y tu primera vez, porque la primera vez entiendo que también tiene un impacto cultural, el idioma, todo. No entendí los letreros. No, bueno, imagínate que la primera vez que yo fui fue el año 2005, 2006. Ya. Y bueno, lo que uno parte generalmente es la típica feria Cantón, sí, ¿ya? Donde está una concentración de muchos proveedores. Pero después hay ferias especializadas en Shanghái, donde también uno va conociendo fábricas. Me tocó ir a fábricas con historias terribles. O sea, fábricas que, por ejemplo, no tenían baño occidental, por decirlo. Donde te pegáis visitas de 3-4 horas con almuerzos de por medio. ¿No tenía baño occidental? ¿A qué te referís con eso? Que tenían el baño tipo musulmán, con 2 patitas, con un fosa séptica. Ah, ya. Sí. Imagínate todo lo que significa ese, de repente, para la incomodidad de que uno no sé, puede ir a un baño de ese tipo. O si no, una vez me tocó, en la historia que he contado con algunos amigos, que me tocó ir a ver una fábrica porque estaba haciendo un negocio con Flecha Bus, que es como el Turbus de Argentina, y le tenía que traer unos neumáticos para camión. Entonces me pego un pique y llego a Qingdao, que es una ciudad, un clúster donde están los neumatiqueros, y
Y me tengo que tomar un bus de, qué sé yo, 4 o 5 horas. Y dije, ya, por último me voy durmiendo. El bus al final era un microbús de estos de 15 pasajeros, como de traslado personal, estos de piques cortos, pero me metí 5 horas en ese bus, me senté en la ventana y dije, bueno, por último abro la ventana no se abría. Y de repente me ponen una película de Jackie Chan en chino, encerrado, ahogado, puros obreros metidos en la cuestión, o sea, era un zoológico. Y me mamé 5 horas así, llego a destino, me pasan a buscar y la tipa de la fábrica que me pasa a buscar me dice, oye, bueno, ¿y tú no tenés hotel? No, le digo yo vine por el día nomás. Entonces resulta que me dice, no, es que aquí no hay hotel porque este era un pueblo chiquitito. Estaba la pura fábrica y qué sé yo, unos caseríos y había un hotel dentro de la empresa, pero que era este hoteles con camitas calientes para los trabajadores, porque en esa época, yo te digo, a principios de los 2000, se usaba mucho que el chino viajaba del interior hacia la costa y dormía en la empresa. Redonda la salitrera. Pues, sí. Básicamente es la misma lógica. Eso. En China todavía existe mucho sí. eso. Entonces la calle me dijo, ¿sabes qué? Agárrate alguna cosa para comer. Imagínate, había unas patas de gallina caramelizadas en el terminal de búho, así que era lo único que era como parecido a comida, y una sustancia de estas como gomitas que venden en las micros. Y ese fue mi almuerzo. 2 horas corriendo, visité la fábrica y finalmente me llevaron de vuelta al terminal. Con otra película de Jackie Chan. Otras películas de Jackie Chan. Oye, pero fue una locura esa cuestión. 12 horas de tortura. Esa fue una. ¿Salió algo en limpio? Después? No, finalmente le mandamos los productos a Flecha Bú y Flecha Bú hizo después las importaciones directas. Pero ese era el problema de lo que es hacer trading, que te pueden saltar muy fácilmente. Y por eso lo dejamos en un principio y nos fuimos derechamente a la importación y a la venta de productos directos. Y también me acuerdo, bueno, esta otra historia que más o menos va enlazada con esto de las primeras importaciones que hicimos de productos. Fue más o menos el año 2009, porque antes de eso hacíamos trading, como te contaba. Y el año 2009 nos lanzamos, traemos los primeros contenedores a finales del 2009 y a principios del 2010 se viene el terremoto. Tuvimos mucha suerte y de hecho a nosotros como empresa siempre nos da un poco de vergüenza decir, pero todas las catástrofes naturales nos traen tremendos beneficios porque se mueve mucho el mercado del movimiento de tierra. Claro. Reparaciones, reconstrucciones. No te preocupes, los periodistas también. Así sí. No nos sentimos mal porque los periodistas también. Bueno, a nosotros nos pasó eso el 2010 cuando comenzamos y tuvimos mucha suerte porque el terremoto, que fue un proceso de construcción de más de un año, nos favoreció mucho. Llegaban los contenedores, me acuerdo, yo los abría y estaban los gallos en camioneta esperándonos que bajáramos los productos porque estaba todo el mercado quebrado. No había producto para entregar. Entonces eso también fue algo muy... Ya, uno no se puede sentir mal, por el contrario, de sentirse bien, digamos. Sí, ayudáis, digamos. Sí. O sea, ayudaría a resolver un problema. Sí. Claro. Ahora, la tentación ahí está en cobrar mucho más caro. Es que, mira, nosotros afortunadamente no hemos tenido ese dilema. Uno siempre cobra el precio que se está vendiendo en el mercado, entonces uno un poco va siguiendo lo que son los precios de mercado. Hoy día, que ya somos una empresa más grande, hacemos fijación de precios en el buen sentido, donde otros nos siguen a nosotros. Y a nosotros, a medida que vamos escalando, vamos consiguiendo mejores costos, entonces nos hacemos más competitivos y eso al final se traspasa al cliente y el cliente se beneficia. Oye, Johan, antes de irnos a la pausa, ¿nos podría contar un poquito del tamaño de Mopsa? Porque tú decías que son los líderes en agroforestal. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Tienen un par de cifras que se puedan decir? Sí, mira, hoy día somos casi 100 personas. Tenemos 7 sucursales a nivel nacional, con depósito y almacenaje de productos de las 7 sucursales. La empresa ha tenido un crecimiento increíble, o sea, desde sus principios, que yo hice los cálculos como para darte una cifra. El primer año de funcionamiento vendimos 3 contenedores. Hoy día se descargan 3 contenedores diarios. Mira. Después de 18 años. Esa es una razón de escala de volumen. Qué hey. En términos de mercado, como proveedores de repuestos, ¿en qué nivel están en Chile? Lo que pasa es que la repuestería tiene varias dimensiones. Tú tenías, por ejemplo, los neumáticos, aceites, sistemas de rodado y desgaste, baldes, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y así un sinnúmero de categorías de repuestos. Y nosotros cuando hacemos y construimos ese mapa, estamos top 3 en los más importantes. Y somos primeros en un par de ellos. Mira. Sí. ¿En cuáles?
En neumáticos. ¿En neumáticos son número 1? Sí, número 1 para lo que es la industria, las industrias que te estaba comentando. Movimiento de tierra y agroforestal. Sí. Qué notable. Sí. Y todo esto fue un poco como la ola que nos llevó, si no fue una cuestión así que fuimos creciendo por la demanda de nuestros clientes. Podríamos haber estado quizás haciendo lo mismo y perfectamente. Oye, vámonos a la pausa. Estamos con Johan Gacitúa de Mobsa conversando hoy en Más que un Pitch. Te propongo que vayamos a la pausa y seguimos mirando cómo están construyendo y cuál es el futuro que esperan, ¿no? Bueno. Vamos a la pausa en Más que un Pitch. Estamos de vuelta de inmediato. Más que un pitch, en Infinita 100.1. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Mobsa es líder en Chile en repuestos de calidad para maquinaria pesada. Con el mix más amplio del mercado, entrega soluciones reales, precios competitivos y respaldo permanente. Cuando el tiempo es crítico, Mobsa es sinónimo de confianza y eficiencia. Conoce más en mobsa.cl. Hace 11 años, el CES de la Universidad Adolfo Ibáñez lidera la investigación y formación en CX en Chile y Latinoamérica. Este 16 de octubre, en el 11º Congreso Internacional, presentarán las claves para transformar experiencias desde el corazón. Más información en www.cesuai.cl. Historias de emprendedores. Estás en Más que un pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Una pausa y ya estamos de regreso. Volvemos de la pausa para seguir conversando de emprendimiento junto a sus protagonistas. Esto es Más que un pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de regreso en Más que un Pitch. Estamos conversando hoy con Johan Gacitúa de Mobsa y estábamos hablando de cómo se ha consolidado como uno de los mayores proveedores de repuesto a nivel nacional. Pasaron de los neumáticos a otros repuestos, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Eso se dio en cuánto tiempo? Los repuestos se incorporaron en el año 2018, o sea, preestallido y los últimos 5 años, bueno, como parte de todo lo que ha pasado en el boom, en la explosión, nosotros duplicamos el tamaño, pero principalmente de la mano de las líneas no neumáticos. ¿Qué les pasó para el estallido? Particularmente para el estallido fue un proceso bien duro porque a todos se nos movieron un poco los cimientos de cómo estaban instaladas y cómo estaban pensadas las organizaciones. Obviamente fue una etapa bien de introspección para nosotros, de pensar cómo resolver y ayudar a resolver los problemas sociales que se detectaban. Pero desde un punto de vista operativo, para nosotros fue más que nada un desafío la seguridad de los trabajadores nuestros, que significaba, porque nosotros hoy día hemos pasado por tener contratos de servicio en el metro, contratos de servicio en aeropuertos, en mantención de neumáticos en zonas súper pobladas, donde para llegar a esos lugares en época del estallido era realmente una operación comando. O sea, había que atravesar el centro, imagínate, ir a ver la línea 3, línea 6 que se estaban construyendo y tratar de llegar a los puntos de servicio, porque resulta que había en el túnel del metro una máquina detenida con el neumático pinchado y tenía parada toda la operación del metro. Sí. Y eso para nosotros fue bien delicado. Bueno, y pandemia... Vamos a la siguiente etapa, que sí. Estallido pandemia. ¿Qué le pasó en pandemia? Y en pandemia nos pasó que nosotros fuimos considerados una empresa... ¿Cómo se llamaba cuando tú tenías que operar? Sí, como empresa esencial. Esencial, correcto. Estábamos trabajando en el metro nuevamente. Entonces, nosotros tuvimos varios días a punto de cerrar, pero no cerramos ni un día. Y también había problemas en las cadenas de suministro a nivel internacional. Y nosotros estábamos... un problema importante. Sí, y en esa época nosotros estábamos bien estoqueados, afortunadamente. Entonces nos permitió nuevamente agarrar una ola, que fue una tremenda ola de crecimiento. Y como te contaba, nosotros entre el 2019 y el 2022 duplicamos el tamaño de la empresa. Eso quiero hablar, el escalamiento de una empresa, porque ahí hay un desafío gigante.
en contratar gente, en mantener una cultura empresarial desafiante dentro de la empresa, en crecer como fundador y pasar de manejar un equipo de 15 personas a uno de 100. ¿Cómo ha sido todo ese proceso para ti? Sí. Mira, yo siempre le daba mucha importancia a los procesos. Yo creo que los procesos son fundamentales en una organización y desde sus principios. O sea, nosotros en un principio teníamos un cotizador, en un ejecutable, un .xe, que era para que pudiésemos hacer cotizaciones rápidas, que quedaran registradas, que quedara el precio registrado y poder retomar esas cosas. Después nosotros empezamos a desarrollar una especie de ERP interno. Hemos ido incorporando tecnología y todas estas cosas son herramientas porque si las cosas empiezan a dar vuelta en torno a lo que tú eres capaz como fundador de entregar, en algún minuto te conviertes en un cuello de botella. Y yo siempre me he preocupado de no ser un cuello de botella de la organización. Y si es que tengo que ir soltando cosas, soltarlas. Y eso te permite a ti escalar. O sea, cuando uno quiere a la antigua mantener todos los pollitos ahí bien acorraladitos, no te funciona. Y los sistemas son fundamentales para eso, para escalar. Eso ha sido para nosotros muy importante. Y ahí te has mentoreado, ¿vale? Bueno, contaste que hiciste un MBA, pero ¿qué es lo que ha sido la clave para lograr eso? Porque eso puede ser la teoría, pero otra cosa es la práctica. Mira, yo creo que uno tiene que ser súper autocrítico de lo que tiene, mirar mucho, leer, educarse siempre es importante. Por eso yo te hablaba este modelo de los océanos azules, que para mí siempre ha sido como una idea de cómo hacerle el quita a la saturación del mercado, cómo ir innovando. Y eso es súper importante, la innovación, obviamente, para irte diferenciando, para siempre tener un edge, tener un ángulo ahí adicional para que tu cliente diga, ¿sabes qué? No, porque este gallo tiene este extra que le da el valor que yo necesito. Yo te diría que por ahí va la cosa. Ya. Sí. Oye, y al futuro, ¿qué es lo que han pensado? ¿Qué es lo que tú piensas? Porque también ustedes representan algunas marcas, ¿no? Sí, representamos varias marcas internacionales de neumáticos, como Continental, por ejemplo, que es de... Claro. Que conocía en los autos y en las bicicletas, Claro, pero... y Maxxis también. Maxxis también. También muy conocida Sí. en la bicicleta. Sí. ¿Pero ustedes traen también entonces neumáticos de bicicleta? No Maxxis, porque Maxxis en Chile tiene distribuidores diferenciados por categoría y como nosotros somos industriales, nosotros trabajamos toda la línea de auto y camioneta. Ya. ¿Ya? Que es hoy día que está creciendo mucho también. Pero sí, representamos varias marcas en Chile y hoy día, bueno, eso para nosotros es un tremendo activo. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 51. Ya, ¿y tienes ganas de seguir mucho rato más acá? Bueno, uno piensa un poco que a veces cansa lo que uno hace porque es fuerte, es duro. Imagínate, trabajar con China significa estar a la 1, 2 de la mañana a veces mandando correo y a esta edad el cuerpo ya empieza a dejar de acompañar ese ritmo. Pero no, yo creo que me queda para rato. Sí, sí. ¿Qué desafíos te gustaría tener que enfrentar de aquí en adelante? O sea, bueno, nosotros ahora tenemos un tremendo desafío y ahí yo les contaba en el brief que hace 4 años atrás nosotros tomamos una decisión bien arriesgada que fue empezar a traer maquinaria pesada. Fíjate que eso ya es otra cosa. Eso no es Sí, un repuesto para una maquinaria, es la maquinaria. Es la maquinaria. Entonces dijimos, ¿sabéis qué? Aquí esta cuestión puede ser boom o bust. En el fondo es guatazo Sí, o despegar. ¿Y por qué decidieron dar ese paso? Porque era un paso natural de integración vertical. O sea, nosotros toda la vida habíamos vendido los repuestos para estas máquinas. Estábamos en súper buen pie como para tener las máquinas porque teníamos un tremendo respaldo y garantía para cualquier marca que quisiera vender las máquinas a través de nosotros. Conocíamos el mercado, teníamos los clientes, qué sé yo. Pero el gran pero en todo esto fue que nosotros dijimos, ¿sabéis que si traemos estas máquinas, nuestros clientes actuales, que son clientes, se van a transformar en competidores? Pero ¿sabéis que hicimos algo súper sano? Fuimos a hablar con todos los clientes y le dijimos, oye, ¿qué opinas tú de que yo pueda traer máquinas? Hablamos con gerentes, qué sé yo, con encargados. Todos la verdad que nos dijeron, dale nomás, ¿qué te preocupás? Qué sé yo. No hubo ese recelo, como que más bien nos apoyaron en que nos uniéramos un poco al club de importadores de maquinaria pesada. Y eso funcionó muy bien. Y eso fue hace 4 años atrás y hoy día
nosotros creemos que el negocio de maquinaria pesada para nosotros va a representar un 80% de la venta en los próximos 5 años. O sea, es un cambio total. Sí, total. Absoluto. ¿Qué tipo de maquinaria pesada? Retroexcavadora, las excavadoras estas que uno ve en la carretera que están haciendo las excavaciones, mini cargadores le llaman los gatos popularmente. Todo ese tipo de máquinas de movimiento de tierra, ingeniería, construcción de caminos, ese tipo de maquinaria. Pero también tenemos equipos de apoyo, torres de iluminación, generadores, compresores eléctricos, compresores de aire, perdón, generadores eléctricos. Estamos dando una solución completa para una persona que tiene que asumir una faena y que tiene que comprar las máquinas, tener los repuestos. Ese es nuestro objetivo. Oye, pero a mí me da la impresión, y por lo que uno lee en la prensa, que en general el sector industrial está bien parado. O sea, Sí. no hay mucho movimiento, la economía no digamos que está bullante. Sí. Y tú estás trayendo insumos precisamente para proyectos cuando Sí. la economía está creciendo. Sí. ¿Qué estás pensando? Bueno, mira, lo que pasa es que esto es bien interesante. Una de las cosas que yo aprendí con los años es que cuando hay crisis, el negocio de repuestería crece mucho. ¿Por qué? Porque el negocio del arriendo de máquina crece mucho. Y esto es por algo bien básico. Cuando tú tenéis poca caja o estáis con proyecciones, en vez de comprar, arrendáis. Y en vez de comprarte una máquina nueva, la reparáis. Entonces, todo el negocio de repuestería y arriendo de máquina, que es un futuro paso que nosotros queremos dar, anda muy bien en las crisis. Anda muy bien. Mira, ni lo hubiera pensado. Bien interesante, no lo hubiera pensado bajo ningún motivo, pero hace todo el sentido del mundo. Si tenéis menos plata. Sí, no, y bueno, son mercados que hoy día, a pesar de todo, yo creo que van al alza. Johan, en la minera, porque dijiste está en la minera, pero también en el sector forestal, ¿o no? Sí. Ya. Entre estos dos, ¿qué relaciones son más difíciles o qué consejo podría decir para entrar a una u otra industria? A ver, con las mineras, yo creo que es fundamental los cara a cara, que son muy difíciles. Uno va a hacer un cara a cara para una minera, a veces tenéis que mandarte una levantada a las 4 de la mañana, va a llegar a portería a las 7 para conseguir los permisos, para entrar. Pero cuando tú llegas y conoces a una persona en minería, ellos lo aprecian mucho. Conocen el esfuerzo y reconocen el interés. Tratar de hacer negocio en minería, puro ir a darte una vuelta a una feria minera, la verdad que no. Esto es un negocio muy de piel, muy de apretón de mano, y también muy importante saber identificar las necesidades que tienen las empresas, donde le aprieta el zapato, sus dolores. Yo creo que eso es clave. Ya. ¿Y en el sector forestal? Mira, el sector forestal es un sector más de contratista, más que uno llegar a la minera, perdón, a la faena, a la empresa forestal directo. Yeah. Tú ahí tratas con personas que tienen 3, 4 máquinas que se ganaron un contrato para explotar un cerro. Entonces es un negocio muy distinto, muy de temporada, no de contrato, como sí son los de minera. No, claro, porque es un periodo más acotado también. Sí. ¿Cómo me imaginas, por último, proyectando el futuro de Mopsa en, no sé, los siguientes 10 años? ¿Cómo te lo imagináis? Chuta, difícil pregunta porque, mira, nosotros justo en este momento estamos haciendo una planificación estratégica para los próximos 6 años y yo lo que creo que va a pasar con Mopsa es que primero va a seguir creciendo mucho, va a explotar en el sentido del negocio de la maquinaria pesada. Probablemente la empresa se va a hacer mucho más conocida. De hecho, esta experiencia nuestra con Infinita es una de las primeras veces que nosotros hacemos publicidad masiva. Siempre hemos hecho AdWords, ferias, ahí está nuestra presencia. Pero yo creo que Mopsa va a pasar a ser un referente y vamos a entrar a ser mucho más conocidos. Quizás no tanto la gente de a pie, como se dice, pero sí en nuestro rubro, donde ya somos conocidos, yo creo que vamos a pasar a ser un player súper relevante. ¿Y les interesa que la gente de a pie también los conozca? Que es como construir marca, pero por razones distintas. Sí, yo creo que está en el orgullo ese cuando uno se levanta en la mañana o cuando se está tomando una cerveza con un amigo en un asado y le dice dónde trabaja y que, sí, cacho, no sé. Claro. Hay referentes como Salfa, por ejemplo, que uno dice, sí, no. Sí. Yo creo que nosotros somos un pequeño Salfa en potencia. ¿Buscan ese es su norte? Sí, sí. Mira. Incluso con la posibilidad de operar operar contratos de ingeniería. Sí. Oye, no creo que no te lo preguntamos, o al menos de la manera en que te lo voy a preguntar ahora, pero tu peor momento.
Difícil pregunta, pero fue bien al principio, yo te diría. Cuando empezamos a desarrollar un cliente nuestro, no voy a decir el nombre porque es medio delicada la historia, pero nos pidieron coima para poder seguir. Odebrecht. Claro. Y nosotros como política histórica nunca hemos pagado coima. Y yo dije, esto significa perder el contrato, y era 40% de nuestra venta en ese entonces. Chuta. Y lo que tuve que hacer es que ahí se me ocurrió lo del bundling del servicio con el neumático. Fui a hablar con el gerente o el jefe de este gallo, y sin acusarlo porque podría haber sido peor dispararse en la pata, le dije, mira, todos los servicios a esta empresa son gratis. Tú pagáis el neumático y yo te voy a dar todos los servicios gratis, pero tenéis que comprarme los neumáticos a mí. Y eso significó que el gallo básicamente no nos pudo sacar porque la oferta era tan agresiva, pero si yo perdía ese contrato probablemente otro gallo cantaría, porque esa empresa hasta el día de hoy es un cliente súper importante para nosotros y ha estado con nosotros ya 15 años. Qué buena historia. Sí. Qué buena forma de dar vuelta a un problema. Muy inteligente. Johan Gacitúa de Mopsa, conversando hoy con nosotros en el Más que un Pitch. Te pasaste por venir al programa a contarnos esta tremenda historia. Y suerte en esos 10 años que vienen por delante, y el desafío que se viene grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Más que un Pitch.